Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro canal, estudiaremos los factores decisivos del tamaño de la muestra al realizar una investigación cuantitativa. Después de haber elegido nuestro marco muestral, es necesario determinar la cantidad de unidades que serán elegidas de la población para conformar nuestra muestra. Para ello es necesario analizar algunos factores que intervienen en esta decisión. El primer factor es el factor tiempo y recursos. El tiempo y los recursos disponibles para la realización del estudio es uno de los más importantes, ya que la metodología utilizada, así como la cantidad de recursos, determinarán en gran medida el alcance y la delimitación de nuestro estudio. Tenemos algunos ejemplos. Cuando se reúnen datos para la muestra mediante una encuesta telefónica, esta nos permite tomar una muestra más amplia, ya que abarca diferentes grupos de población, lo que lleva a que el costo económico y temporal sea inferior a otras metodologías. Cuando se aplican encuestas a poblaciones específicas, a menudo es difícil conseguir que todos los individuos logren participar y esto lleva a que el tamaño de la muestra se vea reducido. Poblaciones específicas puede ser una población de profesionales en alguna área como profesores, sociólogos, médicos, jueces o incluso pueden ser de organizaciones u otro tipo de asociaciones como hospitales, universidades y propias empresas. Cuando se aplica una encuesta por correo, podemos identificar que ésta suele tener un mayor éxito en la cantidad de porcentaje de población que participa en ella y también es posible identificar mayor éxito en la calidad de las respuestas, pero esto sucede en poblaciones con un nivel educativo alto. En la actualidad debemos considerar que tenemos nativos digitales y migrantes digitales, con lo que es necesario anticipar que algunas personas tendrán más acceso a la tecnología y estarán más familiarizados con el uso de métodos digitales. Otro ejemplo es cuando se realizan encuestas cara a cara, ya que esta metodología suele consumir más recursos económicos, de personal y obviamente de tiempo. El siguiente factor a considerar es la modalidad de muestreo que será empleada. La modalidad de muestreo elegida para alcanzar los objetivos del estudio también tiene grandes repercusiones.
Esto es debido a que cada tipo de muestreo requiere ciertas exigencias específicas en cuanto al tamaño y selección de la muestra. Los muestreos no probabilísticos precisan de tamaños muestrales inferiores a los muestreos probabilísticos. Aquí es importante especificar que un muestreo no probabilístico no está enfocado en la inferencia estadística, mientras que un muestreo probabilístico tiene como meta el logro de una muestra más representativa, lo cual exige un mayor tamaño muestral. El muestreo aleatorio estratificado requiere, por lo general, también un mayor tamaño muestral. El siguiente factor a considerar es la diversidad de los análisis previstos. Antes de diseñar la muestra, conviene anticipar el tipo de análisis a realizar para alcanzar los objetivos y metas de la investigación. Tenemos algunos ejemplos de tipos de análisis. Un análisis de regresión lineal múltiple exige al menos 40 casos por cada variable independiente introducida en el análisis. Cuando se hace un análisis de tablas de contingencia, existe la regla que nos dice que el tamaño de la muestra debe ser de al menos 10 veces el número de celdillas de la tabla. En general, cuanto más se segmente la muestra, mayor tamaño muestral se requiere para que las estimaciones muestrales tengan una significatividad estadística más aceptable. Es decir, que a mayor tamaño de la muestra, los resultados serán más precisos y tendrán más valor. Nuestro siguiente factor es la varianza o la heterogeneidad de la población. A mayor heterogeneidad, mayor es el tamaño de la muestra que se debe de generar para reunir la diversidad de la población. Esto se debe a que universos homogéneos precisan menos casos para representar a la población. Mientras menos homogénea o más diversa sea nuestra población, se requiere una mayor cantidad de datos para garantizar la calidad de la información y que las conclusiones sean uniformes a toda la población. Podemos decir que todo conocimiento de la varianza poblacional permite reducir el tamaño de la muestra, porque cuando la varianza poblacional se desconoce, se debe de aplicar el supuesto de máxima heterogeneidad, en las que los valores de P, es decir, la probabilidad de aparición de un suceso, y el valor de Q, es decir, la probabilidad de no ocurrencia del suceso o del evento, tendrán valores de 50 y 50 respectivamente.
Esto para que la varianza poblacional tengan la misma magnitud y garantice resultados confiables. En general, estos tipos de datos nos referimos a la información de la varianza poblacional. La podemos encontrar en información que se repite con cierta periodicidad. Es decir, podemos recurrir a estudios que se hacen con regularidad. Diversos países tienen diversas metodologías, como lo son los barómetros del CIS, los eurobarómetros de la Unión Europea y la encuesta poblacional activa del INE. Es conveniente, primero, investigar en nuestro país qué información y tipo de estudios me permite identificar la varianza poblacional de nuestro universo. Tenemos el siguiente ejemplo. Para un margen de error de más o menos 3.5%, el tamaño de la muestra para una población de más de 100.000 habitantes o 100.000 unidades será de 294 unidades. Es decir, para 100.000 habitantes necesitaremos trabajar una muestra de 294 habitantes. Esto si consideramos que P tendrá un valor de 10 y que Q tendrá un valor de 90. Realmente nuestro tamaño dependerá de estos valores estimados para P y para Q, así como del límite de error que trabajaremos. Aquí podemos observar que en 3.5, cuando trabajamos P10 y Q90, efectivamente el valor corresponde a 294 unidades. Por el contrario, si P y Q tuvieran valores de 30, 70, de aquí nos trasladamos hasta aquí 30 y 70, observamos que se requiere una mayor cantidad que equivale a aumentar más del doble el tamaño de la muestra. Ahora, si nosotros consideramos el supuesto de máxima heterogeneidad en la que P y Q tienen valores de 50 y 50 respectivamente, observamos que para mantener ese margen de error del 3.5 se requieren 816 unidades, es decir, casi el triple del tamaño de nuestro ejemplo inicial. De 294 se va casi al triple. Entonces es muy importante identificar los límites de error, así como los valores de P y Q. Como hemos mencionado en el factor anterior, el margen de error máximo admisible también es un factor importante. A mayor error, podemos mencionar que el tamaño de la muestra
es menor. Esto lo podremos ver a continuación en el cuadro 7.1. Podemos establecer que los incrementos de tamaño muestral repercuten en una mayor precisión de la estimación cuando queremos garantizar ciertos parámetros poblacionales. Obviamente, aquí es una decisión del investigador, ya que se debe de encontrar un punto medio entre el tamaño de la muestra y el error que estamos dispuestos a manejar. En general, se recomienda que el error a trabajar no sea superior al 4% o inferior al 4%. Por ello, los valores más y menos. Tenemos aquí nuestra figura y observamos cómo al incrementarse el error, los tamaños de las muestras son menores, que es precisamente lo que nos dice este factor. Cuando el error disminuye, el tamaño de la muestra se incrementa bastante. Y es precisamente nuestro ejemplo. Si nosotros trabajamos una población de 816, que corresponde de 2.500 unidades, con un error del 3.5, aquí observamos que encontramos 816 al hacer el, el cruce de los ejes. Observamos que a partir de un porcentaje de error del 2%, los tamaños de las muestras crecen de forma numérica para alcanzar la ganancia en la reducción del error. Ello nos llevará a que los costos o costes de la investigación se eleven. Obviamente, en lo económico, recursos de personal y de tiempo. En efecto, observamos que a partir del 2% crecen de forma numérica a grandes pasos la cantidad del tamaño de la muestra. De 800 se fue a 1.100, luego a 1.600, 2.500 y así proseguimos hasta llegar a un valor cercano al 0% de error con una muestra de 40.000 unidades. Aquí hay que tener en cuenta otro punto que es el nivel de confianza. Estos datos que se muestran en pantalla son para un nivel de confianza del 95.5%. Esto último nos lleva al último factor a considerar, el cual es el nivel de confianza de la estimación para los parámetros poblacionales. A mayor nivel de confianza, se tiene un tamaño de muestra también más grande.
Es lo que se conoce como intervalos de confianza y se pueden observar en la imagen. También estudiaremos esto en el cuadro 7.2. Los niveles de confianza corresponden a áreas bajo la curva normal, acotadas por distintos valores de desviación típica, que son las regiones en azul y las regiones en rosa, respectivamente. Recordemos que se denomina sigma a la desviación típica en referencia a la desviación poblacional o a unidades de Z, dependiendo del tipo de datos que estemos trabajando. Será como la podamos identificar. En general se menciona o se trabaja a sigma. Como ya lo hemos dicho, en el nivel de confianza de la estimación, a mayor nivel de confianza tendremos un mayor tamaño de la muestra. Por lo general, se trabaja un nivel de confianza de 2 sigma, el cual corresponde al 95.5% de la probabilidad de acertar de forma correcta en la estimación. La plena confianza se alcanza al considerar en lugar de 2 veces la desviación estándar, 3 veces la desviación o 3 veces sigma. De esta forma, estaríamos garantizando un 99.7% en nuestro nivel de confianza. Pero esto se verá reflejado en que el tamaño de la muestra se incremente en más del doble. En pantalla vemos el comportamiento de una población normal a partir de su media y las desviaciones más menos un sigma más menos 2 sigmas y 3 sigmas, que tal y como ya lo mencionamos, corresponde al área debajo de la curva. Veamos un ejemplo para un error de más o menos 2% y una varianza en la que P y Q tienen un valor de 50. Veamos, el límite de error o el nivel de confianza, aquí está, del 95.5, nuestro nivel de confianza y nuestro límite de error para una varianza donde P y Q tienen un valor de 50, observamos que corresponde a un tamaño de 2500 unidades. Veamos que cuando nos aproximamos de 2 sigma, que son el 95.5%, a 3 sigmas, donde alcanzaríamos casi todo el nivel de confianza, como se mencionó en el texto anterior, la cantidad de la población que se requiere como muestra se duplica. Observen, en 95.5 eran 2500 y al pasar a 99.7 es más del doble. De 2500 sube a 5627 unidades. Y así se debe de considerar el límite de error que estamos dispuestos a trabajar. Recordemos que ya se dijo, no debe de ser mayor a más menos 4, de preferencia
trabajar en estos intervalos. Lo mismo con el nivel de confianza. Lo más común es trabajar, como se ha dicho, un nivel de confianza de 2 sigma o hasta los 3 sigma. Y es muy importante identificar los valores de P y Q para garantizar que nuestra investigación sea lo más representativa posible de nuestra población. Entonces, al establecer el tamaño de la muestra, deberemos considerar todas estas variables o factores determinantes. Con esto damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Gracias. Hasta luego. No olviden darle like y suscribirse al canal.